Un objeto proveniente de otro sistema estelar, denominado 3I/diagonal Atlas, irrumpe en nuestro sistema solar, dirigiéndose hacia Marte a una velocidad y con una composición inusuales, jamás observadas previamente. Los astrónomos se encuentran atónitos. Transporta una carga rica en dióxido de carbono que supera casi 8 veces su contenido en agua, aproximándose a Marte a 30 millones de kilómetros mientras la Tierra queda oculta por el resplandor solar. Precisamente en ese momento, los rovers de Marte de la NASA detectan posibles indicios biológicos en las antiguas riberas del cráter G0. ¿Se trata de una mera casualidad cósmica, una entrega natural de hielos exóticos, o algo diseñado con propósito deliberado? Esto es lo que 3II/diagonal Atlas está haciendo realmente cerca de Marte. Y lo que ocurra a continuación podría transformar la narrativa de Marte y la ciencia interestelar. El 3I/diagonal Atlas no es un cometa más. Su trayectoria a través del sistema solar es hiperbólica, con una excentricidad superior a 1, un sello matemático que indica su origen más allá del alcance de nuestro Sol. Los astrónomos lo verificaron en cuestión de horas tras su hallazgo el 1 de julio de 2025, ya que los cálculos orbitales revelaron que no regresará jamás. En lugar de orbitar alrededor del Sol como un planeta o la mayoría de los cometas, el 3I/diagonal Atlas emprende un viaje de ida, atravesando el espacio a casi 68 km por segundo. Eso equivale a unos 150,000 mph, mucho más rápido que cualquier objeto originario de nuestro sistema solar. Su punto más cercano a la Tierra se producirá a 1,8 unidades astronómicas, o aproximadamente 269 millones de kilómetros, en diciembre de 2025. Aun a esa distancia, capta la mirada por otro motivo, la nube luminosa o coma que envuelve su núcleo helado. Cuando la luz solar calienta un cometa, los gases congelados y el polvo estallan hacia afuera, creando esta coma, y en ocasiones, una cola. La mayoría de los cometas se rigen por vapor de agua, según el modelo de la bola sucia de nieve que usan los astrónomos. Sin embargo, los primeros espectros del 3I/diagonal Atlas indican una fórmula distinta, en la que el dióxido de carbono predomina con creces sobre el agua. Esto no encaja con lo que los científicos anticipan de un cometa convencional. El modelo clásico, forjado por décadas de observaciones, establece que el hielo de agua debe ser el componente principal, con cantidades menores de dióxido de carbono y otros gases incorporados. Aquí, la proporción se invierte por completo. La composición de la coma sugiere un origen en un entorno mucho más frío y remoto de lo que nuestro sistema solar podría generar. Mientras el 3I/diagonal Atlas se acelera hacia el interior, su conducta obliga a los astrónomos a repasar los fundamentos de la química y la dinámica cometaria. La mezcla de velocidad, ruta y coma anómala confirma que se trata de un auténtico visitante interestelar, que porta los enigmas de otro sistema estelar y tal vez un tipo de historia cósmica radicalmente distinta. Marte guarda sus misterios en los sedimentos del cráter G0. Hace miles de millones de años, un río excavó su cauce por la superficie marciana, extendiéndose en un amplio delta. En ese lugar, capas de limo y arcilla se depositaron, preservando rastros de cualquier vida o química que pudiera haber interactuado con esa vía fluvial antigua. Entre los patrones residuales, los científicos han detectado algo peculiar, parches redondeados y modelados dispersos por el delta, conocidos como texturas de manchas de leopardo. Estas formaciones han generado un debate acalorado desde las primeras imágenes de alta resolución, con algunos expertos proponiendo que podrían ser biofirmas, evidencias físicas de que la vida prosperó en Marte en el pasado. El Dr. Hiroshi Tanaka, un químico planetario que ha dedicado años al estudio de los sedimentos marcianos, advierte contra apresurarse en las interpretaciones. Señala que, en la Tierra, los deltas fluviales actúan como depósitos naturales de moléculas orgánicas. Sus sedimentos finos resguardan compuestos delicados del entorno hostil superior. Marte, con su atmósfera tenue y radiación incesante, ofrece escasos sitios tan idóneos para conservar orgánicos ancestrales como el delta de G0. No obstante, no todo patrón extraño implica vida. El equipo del Dr. Tanaka ha demostrado que manchas similares pueden originarse por reacciones químicas, crecimiento mineral o incluso la erosión gradual de rocas con el tiempo. El reto para la ciencia marciana radica en discernir lo autóctono del planeta de lo que podría haber llegado de fuera.
Un delta como el de G0 es un capturador ideal, atrapando orgánicos ya sean formados en lagos marcianos o traídos por polvo y hielo del espacio. Con las nuevas afirmaciones sobre biofirmas en circulación, el riesgo de equívocos aumenta. El paso del 3I/Atlas cerca de Marte agudiza aún más la interrogante. Si surge un flujo de orgánicos frescos en el delta, ¿es un eco del pasado marciano o una entrega reciente del universo? Las respuestas yacen sepultadas en las capas, a la espera de una ciencia meticulosa que las desentierre. La química de un cometa suele desvelar su lugar de nacimiento. Durante décadas, los astrónomos han cuantificado el equilibrio entre vapor de agua y dióxido de carbono en las comas cometarias, empleando estas proporciones para trazar dónde se condensó el hielo hace miles de millones de años. Pero con el 3I/Atlas, las cifras no se ajustan a ningún esquema conocido. El 18 de julio de 2025, el Gran Telescopio de las Islas Canarias registró una relación dióxido de carbono a agua cercana a 8:1, un valor atípico bajo cualquier criterio. La mayoría de los cometas, incluso los de las regiones gélidas del extremo exterior de nuestro sistema solar, transportan más agua que dióxido de carbono. Aquí, el guión se revierte. El debate estalló en cuanto los datos llegaron a los servidores de preimpresión. Algunos grupos plantearon la posibilidad de un artefacto de calibración resulta improbable. La atmósfera terrestre rebosa de dióxido de carbono, y eliminar esas bandas de un objetivo interestelar tenue es un desafío notorio, pero los espectros posteriores del KEK y el telescopio óptico nórdico confirmaron la anomalía. Incluso las estimaciones más bajas, en torno a 5:1, se sitúan muy por encima de lo habitual. La duda actual radica en si esto revela un proceso de formación en un tipo distinto de nube molecular o indica un procesamiento extremo por radiación cósmica durante su largo trayecto. Para complicar el enigma, los astrónomos detectaron un matiz verdoso en el espectro de la coma. Este brillo se asocia a moléculas como el dicarbono y el cianuro, sustancias que emiten luz intensa bajo una química energética. En 3I/Atlas, su fuerza parece inusualmente elevada, tal vez impulsada por la misma desgasificación rica en dióxido de carbono que lo distingue. Algunos expertos proponen que esto implicaría una formación más allá de la línea tradicional de hielo de agua, en una zona donde el dióxido de carbono se condensa primero. Otros aluden a una sublimación selectiva o incluso a los impactos de la radiación que descomponen hielos complejos y liberan moléculas escasas. Cada observación fresca hace que la narrativa química sea más intrigante, y el tiempo apremia para que los instrumentos en Marte registren una señal nítida antes de que el objeto se aleje. La cuenta atrás hasta el 3 de octubre se ha convertido en una competición contra el reloj. Ese día, 3I/Atlas pasará rozando Marte a solo 0,19 unidades astronómicas, unos 28 millones de km. En términos cósmicos, es una distancia minúscula, sobre todo para algo que inició su recorrido en otro sistema estelar. Sin embargo, el punto de mayor cercanía conlleva un problema. Desde la perspectiva terrestre, Marte y 3I/Atlas quedarán casi alineados directamente detrás del Sol. Durante semanas antes y después del paso, la luz solar inundará la línea de visión, obligando a los telescopios terrestres a cerrar sus cúpulas y aguardar. Esta conjunción solar, que se extiende desde finales de septiembre hasta finales de octubre, genera un periodo de oscuridad científica. Los observatorios más potentes de la Tierra, como el KEK, el VLT y el JWST, no podrán seguir el rastro del cometa ni del cielo marciano. Incluso los enlaces de radio con los satélites en órbita de Marte se vuelven inestables, ya que el ruido solar ahoga las señales. El calendario no perdona. La configuración del sobrevuelo implica que la mejor oportunidad para detectar cualquier interacción entre 3I/Atlas y Marte cae justo en esta fase de ceguera científica. Ocasiones perdidas como esta son excepcionales. La probabilidad de que un objeto interestelar pase tan cerca de Marte durante una conjunción es baja, aproximadamente 1 en 100 al año según los modelos actuales de tráfico interestelar y alineaciones planetarias. Para los científicos planetarios, parece un reto del cosmos. El visitante más fascinante en décadas, cronometrado a la perfección para eludir el único planeta del sistema solar con una búsqueda activa de biofirmas, mientras el público principal debe desviar la mirada. Con la blackout aproximándose, el foco se desplaza a los escasos ojos que siguen vigilantes.
los satélites en órbita de Marte, operando con rutinas preprogramadas, serán las únicas plataformas capaces de recopilar datos durante el paso. La urgencia radica en optimizar cada ventana de observación antes de que la conjunción interrumpa las comunicaciones. Cada minuto es vital, y cada conjunto de datos podría ser el que desentrañe el secreto. El reloj avanza sin piedad, y el universo no detiene su marcha para nadie. Los satélites marcianos se erigen como la última frontera de observación mientras 3/diagonal Atlas roza el planeta rojo. Entre ellos, la Mars Express de la ESA y el ExoMars Trace Gas Orbiter asumen ahora la misión de registrar cualquier prueba posible antes de que se cierre la ventana. El Dr. Colin Frank Wilson, científico del proyecto para Mars Express, ha calificado este empeño como una apuesta científica infrecuente, que quizás no se repita en esta década. La cámara estéreo de alta resolución, o HRSC, a bordo de Mars Express está concebida para cartografiar la superficie marciana con un detalle impresionante. Sus canales de color abarcan de 380 a 1,000 nanómetros, pero a 28 millones de kilómetros, incluso este instrumento formidable percibirá a 3/diagonal Atlas como un punto débil. La resolución prevista, de unos 128,000 km por píxel, hará que la coma y el núcleo del cometa se fundan en un solo punto. Solo si el cometa experimenta una erupción inesperadamente luminosa podría la HRSC insinuar su forma o tamaño real. Las probabilidades son escasas, pero no nulas. En el Trace Gas Orbiter, el espectrómetro NOM propone una vía alternativa. Sus canales ultravioleta e infrarrojo están calibrados para identificar gases como el dióxido de carbono y el vapor de agua. Precisamente los compuestos que diferencian a 3/diagonal Atlas. En principio, un evento de desgasificación lo suficientemente intenso podría dejar una huella química en los datos de NOM. La sensibilidad del instrumento, demostrada al rastrear gases traza en la atmósfera marciana, alcanza partes por billón para ciertas especies. Pero para un objetivo lejano y tenue, la señal debe superar el ruido de fondo. Un reto al límite de las capacidades del espectrómetro. Ambos satélites afrontan obstáculos operativos. Durante la conjunción solar, las comunicaciones con la Tierra son intermitentes o se pierden por completo. Los instrumentos han de funcionar con secuencias preprogramadas, no hay margen para ajustes de última hora. Los datos recogidos en este apagón podrían permanecer en la memoria interna durante semanas, con el riesgo de perderse si el almacenamiento se llena antes de que se reanude la transmisión. El brillo previsto del cometa, rondando la magnitud 17 o 18, lleva los detectores al límite de su capacidad. HRSC y XIS podrían registrar una fuente puntual. Omega y SPICAN tienen aún menos probabilidades de captar algo más que un resplandor muy tenue. El Dr. Wilson y su equipo han discutido largamente la mejor forma de aprovechar estos valiosos turnos de observación. Conocen las probabilidades. A menos que 3/diagonal Atlas sorprenda a todos con una erupción espectacular, lo más probable es obtener solo un puñado de límites superiores. Mediciones que indican únicamente lo que no se ha podido detectar. Pero incluso estas restricciones son valiosas. Si surge un pico de dióxido de carbono o una línea espectral inesperada, desencadenaría una revisión frenética de cada fotograma. La caza de algo realmente extraño. Un cambio repentino en la emisión de gases, una molécula exótica o un grano de polvo diferente a todos los conocidos dependerá de la sensibilidad y la fortuna de estas sondas en órbita. Por el momento, el enfoque más acertado es observar, grabar y prepararse para analizar lo que los instrumentos logren capturar. El universo ha asignado a las sondas marcianas una misión excepcional, y ellas se apresuran a cumplirla, por débil que sea la señal. Las especulaciones sobre 3/diagonal Atlas se dividen en tres hipótesis principales. La primera considera el paso cercano del cometa por Marte como un suceso raro pero natural. Los modelos de flujo de objetos interestelares indican que un cuerpo como este se acerca a menos de 0,2 unidades astronómicas de Marte cada 50 a 200 años. Eso sitúa las probabilidades para cualquier año dado entre 1 en 100 y 1 en 200. Una posibilidad remota, pero no imposible. La mayoría de los astrónomos lo ven como un mero azar estadístico, un recordatorio de que el aleatorio a veces genera patrones que nos tienta interpretar.
La segunda hipótesis toma prestado de antiguas fantasías de terraformación. ¿Podría 3I/Atlas ser un sistema de entrega dirigido intencionadamente hacia Marte? La composición química del cometa resulta fascinante. Una proporción de 8:1 de dióxido de carbono respecto al agua, un brillo verdoso que sugiere moléculas energéticas y una trayectoria que roza Marte justo cuando las afirmaciones sobre biosignaturas ganan titulares. Para que esta idea se sostenga, haría falta prueba de control. Un chorro no aleatorio, una huella isotópica artificial o un desvío orbital inexplicable por gravedad o desgasificación natural. La órbita es hiperbólica. No hay indicios de aceleración no gravitacional, y el silencio radial descarta señales evidentes. Aún así, las sondas marcianas están atentas a cualquier anomalía. Un aumento en isótopos raros, una ráfaga súbita de gas o granos de polvo con química desconocida. La tercera vía es la panspermia, la noción de que los bloques de la vida viajan por la galaxia como polizones. Si la coma del cometa alberga orgánicos complejos, o si las ratios isotópicas en su polvo coinciden con las de meteoritos o rocas marcianas antiguas, podría respaldar esta teoría. Pero demostrar la panspermia es complicado. Ni siquiera un incremento de orgánicos durante el paso bastaría. Los científicos buscarán huellas isotópicas, proporciones de carbono, nitrógeno y oxígeno que no encajen con nada de Marte o el sistema solar. Solo así se descartaría la casualidad. Cada escenario establece su propio umbral de prueba. De momento, las probabilidades inclinan la balanza hacia lo natural, aunque la búsqueda de algo más insólito prosigue. Los rumores sobre 3I/Atlas se han propagado tan rápido como el objeto en sí, avivados por memes de relojes cósmicos y alegatos de entregas diseñadas. Pero en la ciencia, las narrativas extraordinarias exigen pruebas extraordinarias. No obstante, el origen del alto contenido de dióxido de carbono y cualquier vínculo con los estudios de biosignaturas marcianas siguen sin resolverse. La evidencia actual no respalda intervención artificial, pero amplía nuestro conocimiento de la química interestelar y los retos para descifrar anomalías planetarias. Lo que 3I/Atlas hace cerca de Marte es un experimento natural poco común. Uno que pondrá a prueba nuestras herramientas, nuestro escepticismo y nuestra capacidad para distinguir señal del ruido en la quest por la vida.